Gloria al Señor. Yo espero que hayan podido disfrutar de esa alabanza. Ha sido una de mis favoritas, que mi hija y yo la hicimos nuestra cuando la escuchamos por primera vez y la cantamos y verdaderamente pues se la ofrecimos al Señor y yo espero, ¿verdad?, de que haya ministrado a su vida. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, de que en estos momentos, o sea, hayan tenido una semana agradable, una semana relajante, una semana de bendición. Si están trabajando, yo les pido al Señor de que les proteja siempre y poco a poco vamos a seguir saliendo de esto. Así que queremos tomar este tiempo. Les voy a pedir que se tomen su tacita de café, búsquense en su botellita de agua o unos entremeses, pongámonos cómodos. Vamos a escuchar esta palabra de parte del Señor. Hoy quiero compartirles del libro de los Hechos, capítulo número 17. Voy a estar leyendo de los versículos 22 al versículo 31. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional en este pasaje. Y lee como sigue la palabra del Señor. Dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado de ello. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Oramos al Padre. Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Y te pido, Señor, que esta palabra sea como espada de doble filo a nuestras vidas. Y lo entrego a ti en la mañana de hoy. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar, leyendo esta porción de la palabra, dice la palabra, hay notan al principio del verso que dice la palabra Areópago. Y el lugar de Areópago es una colina rocosa que queda al noroeste de Acrópolis, o sea, que es la antigua Atenas. Entonces Pablo está frecuentando por esa colina donde ese grupo de personas llamados los atenienses eran fieles a su fe, o sea, eran fieles a su religión. Y cuando hablábamos de los atenienses, o sea, nos damos cuenta de que sí, ellos eran personas muy religiosas. Cuando hablamos de la persona religiosa, muchas veces nosotros nos confundimos y comparamos mucho la persona religiosa con la persona
cristiana. Hay algo que tienen en común, pero no es el mismo concepto. Una persona religiosa o un grupo religioso son aquellos que profesan una práctica y vive y actúa de acuerdo con ella. Lo voy a repetir. Una persona o un grupo religioso son aquellas personas que profesa una práctica y vive y actúa de acuerdo con ella. Entonces Pablo se da cuenta, Pablo está en este templo y entonces Pablo está observando y Pablo era bien observativo y Pablo se da cuenta y observa que estos atenienses o estos atenos son fieles a su religión. O sea, hacen todo al pie de la letra de lo que es la práctica que ellos tienen en su movimiento religioso. Entonces, mientras Pablo pasaba por el templo, se da cuenta de que había un escrito en el altar que decía: a un Dios desconocido. En la versión Reina Valera aparece la palabra Dios con letra minúscula, a un Dios desconocido. Pero entonces, cuando yo me pongo a leer esto, me doy cuenta y entonces me hago la misma pregunta y te hago la pregunta a ti en la mañana de hoy. ¿Sabes tú que aún hoy día hay mucha gente que son fieles a su iglesia? Nacieron en tal iglesia, se criaron en tal iglesia, tienen conocimiento de las reglas y las normas y la doctrina de su iglesia, de su denominación, de su religión, pero no tienen un conocimiento personal con Dios. En realidad no tienen un conocimiento de quién es Dios. No tienen una experiencia de un encuentro personal con Dios. Se han criado toda la vida en su iglesia, pero nunca han tenido una experiencia única con el Dios al cual nosotros predicamos, al cual nosotros servimos, al cual nosotros conocemos, al cual nosotros experimentamos. Pablo, como todo un buen apóstol de Jesucristo, se dirige a este grupo de los atenienses. Se para ahí en medio de toda esta multitud y entonces le señala lo que él observó. Dice la palabra, dice la razón, o sea, Pablo en otras palabras está diciendo: la razón por la cual estoy aquí es para anunciarles a ese Dios a quienes ustedes adoran, pero aún no han conocido. Entonces Pablo hace una descripción, no del reglamento doctrinal que ellos practican, sino de quién es Dios, la persona del Padre Celestial. Dice en el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. O sea, primero Pablo describe a Dios como el Dios creador. Lo describe también como Dios quien es dueño de todo, y lo describe como Dios quien no está limitado a templos o edificios, o sea que está en todo lugar. Dios el creador, quien creó los cielos, creó la tierra, creó al ser humano, nos creó a nosotros. Dios quien es dueño de todo, todo nuestro ser, todo lo que habita es de Dios, todo es de Dios. Yo soy de Dios, tú eres de Dios. O sea, Dios nos ha creado con un propósito. O sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es de Dios. Una cosa que yo he aprendido en mi vida personal, en mi caminar con Dios, es de saber y darme cuenta de que todo lo que yo tengo no es porque yo lo gané. Todo lo que yo tengo lo he recibido por gracia de Dios. Entonces,
mi trabajo ha sido la puerta que Dios ha abierto para yo poder traer el pan a la casa. Pero como todo le pertenece a Dios, quiere decirle que Él me ha responsabilizado para yo ser un buen administrador de lo que yo recibo aquí en la casa. Se llama mayordomía. Si lo administro mal, le estoy fallando a Dios. Yo me tengo que responsabilizar con lo que Dios pone en mis manos en toda área hablado. Entonces, ¿qué dice? Dios también habla de Dios, quien no se limita a templos o edificios, está en todo lugar. Miren, hermanos, yo tengo que darme cuenta de que aunque yo extraño llegar al templo y congregarme con cada uno de ustedes y tener tiempo de compañerismo y a la misma vez corporalmente tener tiempo de adoración con Dios, yo me tengo que recordar y tengo que decir en este tiempo de que Dios no lo dejamos en el templo, a Dios no lo dejamos y muchas veces en nuestras actitudes actuamos aún así de que nos creemos de que ir domingo a la iglesia estamos adorando a Dios y dejamos a Dios en el templo y nosotros vamos por nuestro camino. Dios no se limita a estar en un templo, Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Está en nuestras casas, está en nuestros vehículos, está en nuestro trabajo, está en nuestras escuelas. Donde quiera que nosotros nos paremos, ahí está Dios. Donde quiera que nosotros nos escondamos, ahí está Dios. Las cosas que nosotros hacemos, sean buenas o sean malas, Dios está viendo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿mi acción va de acuerdo a lo que Dios, al agrado de Dios, va de acuerdo a lo que Dios manda? ¿Será algo que Dios se sonríe o será algo de que hace a Dios llorar? Bueno, en el versículo 25 dice, ni se deja, y este es Pablo hablando, dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En otras palabras, Dios no es un Dios que necesita de mí. Y muchas veces nosotros actuamos como si Dios necesita de mí. A veces uno actúa como si le estamos haciendo un favor a Dios. Entonces no creemos de que nosotros llegar al templo y nosotros llegar a la iglesia, nosotros conectarnos a escuchar palabra, le estamos haciendo un favor a Dios. Yo tengo que darme cuenta y tener cuidado con esto, porque sabes que muchas veces yo soy culpable de esto. A veces uno se agarra como que Dios necesita de mí, y Dios no necesita de mí. Yo necesito de Dios. Esto lo he dicho una y otra vez, y lo vuelvo y lo repito. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios soy absolutamente nadie. Y también Pablo describe a Dios como el Dios que da vida. Él es el Dios de vida. Él es el que nos da vida. Y la vida es un regalo gratuito de parte de Dios, porque Dios así de mucho nos ama. Pablo les deja saber a los atenienses que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo para darnos el privilegio de disfrutar su creación, pero sobre todo que reconozcamos que lo que disfrutamos fue porque lo hizo Dios posible para que nosotros adoremos a Dios. En otras palabras, todo lo que Dios permite en nosotros de vivir aquí, de tener vida, Dios nos ha creado primero para adorarle a Él, y segundo para disfrutar de este regalo llamado vida. Pero ¿sabes una cosa? Quiero hablarte para que tú mismo te evalúes. La gran mayoría de nosotros hemos sido nacidos y hemos sido criados en un movimiento religioso. Yo he conocido gente de que son fieles a su denominación, y eso está bien porque son fieles a eso. Pero muchas veces cuando nosotros nacemos y nos criamos y nos envolvemos más en el movimiento denominacional que con el movimiento de relación, nos maquinamos a ser fieles a la religión donde fuimos educados en un aspecto espiritual. Nos maquinamos de ser más fieles a la denominación que al Dios
de la denominación. Entonces el detalle es que somos tan y tan fieles a esta religión que perdimos el sentido de el primer amor. Y esto Dios se lo trae al mensaje a la iglesia de Éfeso, donde dice: mira, todas las cosas que ustedes están haciendo, lo están haciendo bien. Él lo dice en el libro de Apocalipsis. Pero hay algo que tengo en contra de ti, y es que has perdido tu primer amor. Y muchas veces nosotros somos tan y tan encerrados en nuestra propia denominación o en nuestra propia religión que hemos perdido la esencia del amor de Dios. Y Dios nos ha puesto en nuestras iglesias para nosotros servir. Dios nos ha puesto en nuestra iglesia, en las iglesias donde estamos, como base para nosotros ser de bendición a una comunidad de gente quienes no conocen a Jesús. Entonces, la prioridad que Dios quiere para cada uno es de que nosotros lo conozcamos a Él más que todas las cosas. Dios quiere de que nosotros tengamos una experiencia con Él, no una experiencia religiosa, sino una experiencia personal con Él, que anhelemos conocerle a Él, no por las cosas que recibimos, sino por quién es Él. Ahora bien, quiero traerte este recordatorio. Primero que nada, tienes que saber de que Dios te ama. Y puedes decirlo una y otra vez: Dios me ama. Cuando sientes que estás cayendo en pecado y te sientes culpable, donde no quieres llegar ante la presencia de Dios, párate un momento y recuerda cuánto Dios te ama. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. Mi pregunta a ti en esta mañana es la siguiente: ¿a quién conoces más? ¿Conoces más a Dios o conoces más tu religión? ¿Conoces más a Dios o conoces más a tu religión? Dios quiere que que le conozcas a Él más que conozcas a tu denominación, o sea, que conozcas a tu religión. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien te salvó. No fue la religión, no fue la denominación, fue Cristo quien te salvó. Y Dios ha diseñado todos estos movimientos eclesiásticos que predican la verdad bíblica para que tú y yo podamos nutrirnos, alimentarnos y prepararnos para salir al campo de batalla a conquistar un mundo para Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino para nosotros vivir una vida de calidad espiritual dado al Maestro. Así que quería traerte esta palabra hoy. Yo espero que la hayas recibido con bendición. Permítame orar por ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido por estos hermanos, Señor, quienes reciben esta palabra hoy. Y que Dios, que tú les llenes de bendición, que tú les llenes a ellos de tu gracia, Señor. Y de que cada uno de nosotros podamos, Señor, después de este tiempo, recordarnos y darte gracias por cuanto tú nos amas. Nosotros queremos una relación contigo. Queremos una relación contigo. Y yo te doy gracias por nuestras iglesias. Te doy gracias por las denominaciones que predican la palabra de verdad, Señor. Que predican a un Cristo real. Y yo te doy gracias, Padre, por donde nos has puesto. Pero primordialmente, sobre todas las cosas, tú eres primordial en nuestras vidas. Así que te pido, Dios, de que nos ayudes, Señor, a darnos y nos des dirección, Padre, para que nosotros podamos servirte fielmente a ti, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Oye, quiero decirte una cosa antes de despedir. Número uno es que si tú quieres saber más de cómo tener una relación personal con Cristo Jesús, y es algo que estás diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero tener una experiencia personal con Cristo Jesús y no sé cómo hacerlo. Por favor, déjanos saber. Déjanos saber, envíanos un mensaje para nosotros poderte ayudar. Es lo más lindo del mundo. Y número dos, de que tú sepas de que Dios te ama sobre todas las cosas. Y eso es lo que Él quiere, tener una relación personal contigo. Y a través de esa relación tú vas a continuar creciendo y sirviéndole a Dios donde quiera que Dios te ponga a servirle a Él.
Dios te bendiga. Dios, déjate usar por Dios. Conócele si no le has conocido. Y estamos aquí para servirte. La gloria es para Dios. La victoria será para ti. Que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte y nos estamos viendo en la próxima.